Acordémonos que estamos en la santa presencia de nuestro Redentor y adoremos su santo nombre. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Nuestra Señora de la Estrella, ruega por nosotros. Estudiantes, tengan un buen día y sean ustedes bienvenidos a este nuevo ciclo de clases correspondiente a nuestro segundo trimestre académico, que nos vamos a ver por videollamada y también por clases en línea o por videollamada o por videoconferencia. Sean ustedes bienvenidos a este segundo ciclo de clases del segundo trimestre académico. En este primer momento vamos a conocer nuestro propósito trimestral y nuestro mentefacto, que es todo el plan de estudio o el tema a grandes rasgos que vamos a ver durante todo este segundo trimestre. Recordemos que nuestro propósito está orientado en conocer el plan de clases del segundo trimestre de la asignatura de artes. Hablando a grosso modo, ese es el propósito de este video. Pero entrando un poquitico más en materia, nuestro propósito trimestral es el de recoger las características cognitivas, corporales, expresivas, estéticas y sonoras de las artes escénicas. Llamándose artes escénicas a todo este gran conjunto de disciplinas que involucran el cuerpo, la voz y la expresión. Llamamos como expresiones artísticas a las tres más grandes conocidas, a la danza, al teatro y a la música. Las artes visuales o las artes plásticas, como algunos las llaman, o como las llamamos en estos días, pueden jugar un papel preponderante también en esta cuestión de hacer un arte escénico. Ustedes se preguntarán por qué. A la hora de construir escenografías, de construir ejercicios de performance y de todo este tipo de arte conceptual, las artes plásticas como tal cambian, es decir, se someten a las dinámicas de ser interpretadas bajo un ejercicio escénico, pero no todas las veces pueden ser consideradas como artes escénicas clásicas, como son las que les había nombrado anteriormente. Porque hay que estudiar esto en un primer momento de esta manera. Antes de hacer un ejercicio práctico, antes de llevarlo a una tarima, debemos tener muy claro que a pesar de ser tan expresivo, a pesar de que la idea sea comunicarnos con el cuerpo, transmitir una serie de mensajes, de códigos mediante una rutina danzada, mediante un ejercicio teatral, mediante una pieza de música, no quiere decir que no estén alejados de los contenidos temáticos como tal. Al contrario, las artes escénicas como tal son disciplinas que requieren mucho estudio. Hay que tener una gran fuente de conocimiento a la mano, porque ese conocimiento es el que vamos a empezar a moldear para empezar a construir, digámoslo así, una forma o una figura que pretendemos exponerle a un público, a nuestros compañeros o a las personas que quieran ver algo de esas manifestaciones artísticas. Todo esto apunta a que la danza, el teatro, la música no están alejados de transmitir un contenido. Al contrario, todo este tipo de ejercicios están cargados de muchísima información, investigación, de procesos de indagar, de conocer nuestra historia. ¿Qué implica conocer nuestra historia? Remontarnos a nuestros orígenes, de dónde veníamos, para dónde vamos y qué hacemos en este momento de la historia. Por eso es tan importante enfocarnos en conocer toda esta información, en todo esto lo que implica, en todo lo que implica construir o tejer un ejercicio de expresión artística como tal, bien sea de danza, bien sea de música o bien sea de teatro. Lo importante es que ese ejercicio lo empecemos a ir encadenando con una fuente de conocimiento, con una información que queramos transmitir a nuestro público. La danza no es vacía del conocimiento, no es ajena, igual que el teatro, igual que la música. Al contrario,
son permeados por la historia, por los acontecimientos que se esté viviendo en una época determinada del tiempo. Todo esto lo absorben estas artes como tal. Nuestro cuerpo, digámoslo así, es capaz de absorber toda esa información de manera gruesa y la pone en tarima a través de un ejercicio plástico, estético y, como no decirlo, armonioso ante los ojos de nuestros espectadores. Con tres imágenes que les voy a mostrar, quiero que hagamos una pequeña socialización de lo que vamos a ver a grosso modo en este segundo trimestre. Y revisando estas tres imágenes, acordémonos entonces que una enseñanza principal está en que la danza, la música y el teatro son las artes escénicas. Escénicas, ¿por qué? Porque tienen la capacidad de ser llevadas ante un público mediante un ejercicio expositivo que cuando estamos en un primer proceso de conocerlos, de practicarlos, llamamos un ejercicio. Algunos lo llaman partitura, otros llaman presentación. Cuando ya está un poquitico más madurado, más fortalecido, hablaremos de una puesta en escena. Pero cuando esto aumenta de nivel, es denominado montaje como tal. Cuando ya están todos esos problemas resueltos, cuando ya están las dinámicas del cuerpo construidas, cuando ya están los conocimientos bien afianzados sobre la parte corporal, a esto lo denominamos montaje. Lo importante de todo esto es que antes de pasar a una tarima, antes de presentarnos, hay que ser muy conscientes, estudiantes, de que aparte de preparar nuestro cuerpo, es muy importante y casi que primordial, o ponerlo de primeras, hacer un proceso muy riguroso de preparar nuestra mente, de preparar nuestro pensamiento, porque de una u otra manera se trata de plasmar historias. Siempre he creído que las artes escénicas tienen la capacidad de contar historias a través de lenguajes no verbales. Lo único que nos va a permitir llegar a nuestros espectadores o a las personas que nos quieran ver, es nuestro cuerpo, es construir un lenguaje de señas, formas, figuras, pasos, desplazamientos, sonidos. Todo este sistema de códigos corporales son lo que hace posible que la danza, la música y el teatro tengan esa capacidad de expresarse, tengan esa capacidad de hacer llegar un mensaje ante los espectadores, de que se rompa ese medio de comunicación tradicional que tenemos a punta de palabras o sosteniendo conversaciones o diálogos. Vale la pena recalcar que las artes escénicas tienen ese componente maravilloso de saber construir otros lenguajes que van a llegar a nuestros espectadores, piensa por la vista o por el oído, pero eso es lo que realmente importa, aprender a adquirir unos conocimientos, una información vital a la hora de poder continuar con la construcción de nuestros procesos artísticos, a la hora de estudiar rigurosamente las artes escénicas como tal. Quiero dejarlos con una pequeña trivia, que es la que vamos a discutir la clase entrante, ya cuando nos veamos en vivo y en directo. ¿En qué consiste esta trivia? Esta trivia son tres preguntas abiertas, las cuales usted tendrá la posibilidad de pensar, de meditar, ¿por qué no decirlo? De indagar en otras fuentes de información para empezar a construir una respuesta más clara o más diáfana. El propósito de la trivia como tal es que empecemos a romper esa barrera del hielo, es empezar a hablar poco a poco el lenguaje de las artes escénicas, desde unos conocimientos previos que vamos a empezar a adquirir y poco a poco ir fortaleciendo con diversas fuentes de información. Estudiantes, esto no es cuestión de tenerle miedo, es cuestión de tener la mente y el cuerpo muy abierto a recibir nueva información, a que somos capaces de construir otras dinámicas de comunicación partiendo de nuestro cuerpo. Pero antes de llegar a construir esas dinámicas de construir lenguajes con nuestro cuerpo, hay que tener
nuestro pensamiento preparado para construir ese tipo de informaciones, para tener esa capacidad de más que hablar, verbalmente dicho, hablar con nuestro cuerpo, independientemente de que lo hagamos por el lado de la música, que lo hagamos por el lado de la danza o que lo hagamos por el lado del teatro. Así que estudiantes, quiero dejarles a continuación la trivia del día para que la discutamos la siguiente clase. Esta trivia consta de 3 preguntas. Aquí están. De una manera libre y espontánea, quiero que me responda qué son las artes escénicas. Observando muy detalladamente nuestro mentefacto que viene en esta presentación, en este video mejor dicho, quiero que me respondan ¿cuáles son las características de las artes escénicas? Y esta última pregunta que hace parte de nuestra trivia nos invita a revisar las imágenes que proyectamos más o menos sobre la mitad del video. Revíselas, analícelas y quiero que conteste la siguiente pregunta. ¿Por qué todas las artes no pueden ser consideradas como escénicas? Y finalmente, estudiantes, espero que este corto video haya sido un buen abrebocas o un buen entremés para empezar poco a poco a descubrir este gran tema que nos va a acompañar durante este segundo trimestre. Todo lo relacionado con las artes escénicas. Está diseñado simplemente para que lo disfrutemos, para que lo pongamos en práctica, para que lo logremos indagar, descubrir cosas de las artes escénicas que tal vez no teníamos presentes, que algunas veces no conocíamos, pero que hacen parte muy fundamental de todo este proceso, de todo lo que implica trabajar las artes escénicas. Si su mayor deseo es proyectarse como profesional en alguno de estos 3 campos, e inclusive en las artes plásticas, recuerde que es indispensable manejar un conocimiento previo. Implica que nuestro pensamiento tenga acceso a tantas fuentes de información que tienen las artes escénicas como tal, que son los que los nutren, que son los que los llenan de contenidos. Nosotros lo único que hacemos o lo que tratamos de hacer, tal vez es lo más difícil, es tratar de construir todos esos contenidos teóricos que tenemos, tratarlos de llevar a una puesta en escena, a contarlos desde los lenguajes no verbales, desde la corporalidad. No quisiera finalizar este corto tutorial, apreciados estudiantes de grado octavo, recordándoles que nuestros canales para recibir los trabajos y las tareas serán los mismos. Será la plataforma Edmodo, donde usted se registrará con su nombre claro, el apellido y el curso al cual está. Y, naturalmente, Genosoft Académico Institucional. Por ahí les recibiré todas sus tareas, los trabajos, las consultas que tengamos que hacer este periodo como parte de la búsqueda de esa información que va a hacer fácil el entendimiento de nuestro propósito y de nuestro mentefacto. No me queda desearle, o mejor dicho, le deseo de todo corazón que tenga un grandioso día, que sea un buen inicio de trimestre académico, que nos podamos ver la mayor cantidad de veces posibles. Y cómo no decirlo, cómo no también pedirle al Señor nuestro Dios, a Nuestra Señora de la Estrella y a San Juan Bautista de la Salle, que nos ayuden con su energía, con su fortaleza, a salir adelante, a poder superar esta crisis, a poder retornar a nuestros salones de clase. ¿Por qué no decirlo? Volver a retornar a trabajar en el salón este tipo de prácticas. Estudiantes, que estén muy bien. Fue un gusto haberlos visto y nos veremos en nuestra próxima sesión de clase, que será por videollamada, es decir, de tú a tú. Estudiantes, que estén muy bien. Tengan un maravilloso día.